Amén y amén. Vamos a ver, no, la primera página, esa. Vida y paz. El mensaje que tenemos preparado para hoy lleva por título Vida y paz. Es un mensaje que va a ir desde lo básico hasta lo complejo. Así que vamos a cimentar las bases de nuestra fe para que todos estemos en el mismo lugar y luego vamos a proceder a entrar a algunas profundidades. Vamos a necesitar muchos recursos, textos bíblicos, vamos a acudir a ellos, pero quisiera iniciar este mensaje con la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes saben y están convencidos de que tienen vida eterna? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos saben y están convencidos de que tienen vida eterna? Eso es muy bueno porque, y a los que no están seguros, lo cual su honestidad también es válida por no estar seguros, e incluso los que nos están viendo, ya sea en vivo, porque verán el video en algún momento, hay una manera en la que uno puede estar completamente seguro de que uno tiene vida eterna, de que uno tiene salvación, de que el destino eterno, que pasaremos la eternidad con el Señor, y nosotros podemos estar plenamente seguros de eso. Y esa seguridad al respecto no tiene absolutamente nada que ver con cómo yo me porte o con las cosas que yo haga. Esa seguridad la tenemos porque el mismo Cristo nos impartió esa seguridad y nos dio ese regalo. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Sería la pregunta para los que no estamos seguros o para los que no están seguros. No estamos seguros. A los predicadores se nos acostumbra a decir mos, porque siempre uno tiene que incluirse, no vaya a ser de que haya esa sensación de que el predicador está acá y ustedes están allá. Entonces en ese mos a veces se chispotean algunos conceptos. Yo estoy seguro de que tengo vida eterna, pero para aquellos que no están seguros, en ese caso es como Dios da un regalo y tú solo tienes que recibirlo. Puedes rechazar el regalo, por supuesto que puedes rechazar el regalo, pero también lo puedes recibir y es cuestión de recibirlo. Entonces, vamos a plantear algunos conceptos básicos y principales porque sobre esto, inclusive, que esto es lo más básico y esencial, hay tendencias cristianas que ni siquiera estas bases las tienen claras. Hay ciertos sectores dentro del mismo cristianismo que todavía no saben, no entienden cómo pueden estar seguros de que tienen vida eterna. Y vamos a iniciar con este texto que es Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Quieren decirlo conmigo? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ahora, esta palabra salvar tiene todo que ver con tener vida eterna. Es la salvación de la separación eterna de Dios. ¿Okay? Nuestras almas son eternas. Así que vamos a vivir para siempre. ¿A dónde es el punto aquí? ¿Con Dios o separados de Dios eternamente? Entonces, cuando se habla de salvación, que Dios nos salvó, nos habla precisamente de esa separación eterna. Dios los salvó por su gracia, y esa palabra gracia significa favor no merecido. A diferencia de la misericordia, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, pero vale la pena reforzarlo. Misericordia, por así decirlo, es que no te doy lo que te mereces. Vamos a suponer que me hiciste una trastada y yo me quiero vengar y desquitar, pero decido no hacerlo. Tengo misericordia de ti. Decido no entregarte a la policía o decido no
no castigarte, etcétera. Eso es tener misericordia. Se asocia con piedad, pero tiene algunas diferencias. Pero es, no te doy lo que te mereces. O sea, tu mal comportamiento y tu mala conducta no te la doy. Y Dios es misericordioso con nosotros. Es más, Dios es misericordioso con nosotros cada día y su misericordia es nueva cada mañana, según la Biblia. Pero gracia es otra cosa. Gracia va mucho más allá. Y la gracia es algo que es verdaderamente escandaloso. Porque mientras la misericordia es que no te doy el castigo que te mereces, la gracia es te doy un favor que no te mereces. Va más allá. No es exactamente como si te recompensara por portarte mal, pero tiene que ver con que encima de que hiciste mal, encima de que te mereces una reprensión, un castigo, etcétera, yo elijo a cambio regalarte y darte algo que no te merecías. Así que la gracia, entonces, muchas definiciones coinciden con que es un favor no merecido. No te lo mereces, pero te doy favor, te bendigo, te doy a cambio algo que no te mereces. Entonces, a esto se refiere, Dios nos salvó por su gracia, algo que no nos merecíamos, pero ¿cuándo? En el instante en que creemos. Cuando creemos en Cristo, nosotros recibimos salvación y vida eterna. Cuando profundicemos sobre qué implica creer en Cristo, es donde viene la segunda parte de este mensaje. Sin embargo, aquí, a este punto, el regalo de la salvación y la vida eterna que Dios nos da es algo que tú recibes o rechazas. ¿Y cómo lo recibes? Creyendo en Cristo. La forma de recibir la salvación y la vida eterna que Dios nos da es creyendo. En el momento en que yo creo en Cristo y todo lo que implica el sacrificio de Cristo para mi vida, a partir de ese momento yo tengo vida eterna. Y sigue diciendo, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esto es un concepto importante dentro de la fe cristiana, porque no hay una sola persona desde la era de los apóstoles, escuche bien, desde la era de los apóstoles hasta nuestros días que pueda jactarse de ser salvo. La Biblia es clara y deja claro el concepto de que todos nosotros somos malos. Jesús dijo, porque ustedes siendo malos les saben dar buenas cosas a sus hijos. En otra ocasión, el joven rico cuando le dice, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios es bueno. Jesús deja planteado claramente que no existe ser humano bueno. Alguien dijo en una ocasión que uno no se da cuenta qué tan malo es hasta que trata con todas sus fuerzas de ser una buena persona. En uno de los juicios de las personas que participaron del Holocausto, había un judío que presenció ese juicio y estaba una de las personas que estaban siendo condenadas por haber participado, haber sido partícipes de la masacre de los más de 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto para la época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y este judío, en una entrevista que le estaban haciendo, él dice que cuando ve a la persona que es condenada, culpable, él comienza a llorar. Y comienza a llorar profundamente. Y alguien le pregunta, pero ¿por qué estás llorando? ¿Se está haciendo justicia? ¿Han podido lograr lo que dice? Y él dice, porque en mí está el potencial de haber sido como él. Todos nosotros tenemos un potencial increíble
de maldad. Muchas maldades y muchas cosas que no hacemos, no las hacemos sencillamente porque no tenemos la oportunidad o la ocasión de hacerlo. No lo hacemos porque no queremos enfrentar las consecuencias. Pero si se pudieran quitar las consecuencias, si se pudiera quitar el hecho de que nos pudieran meter preso o de que nos vieran mal o que nos censuraran, etcétera, y pudiéramos poder adquirir, tomar venganza en nuestras manos o poder hacer las cosas que quisiéramos, como en una ocasión planteamos también, si tú tuvieras 24 horas, si a ti se te dice, tienes 24 horas free, libre, puedes hacer lo que quieras, con quien quieras, como quieras, cuando se te dé la regalada gana y no te va a pasar factura. Te puedes acostar con quien quieras, puedes tomar las joyas que quieras, lo que sea. Puedes hacerlo y estás libre de hacerlo y tienes 24 horas para hacerlo. Ya hay algunos ojitos por ahí. Ñaca, ñaca. Porque muchas cosas no las hacemos porque hay consecuencias y hay limitaciones. Pero en el fondo del corazón, ¿cuántas veces no nos encontramos como con esa, yo quisiera por lo menos hacer eso? Algunos dicen por ahí, echar una canita al aire no hace daño. Una buena emborrachada, una buena... Y cualquiera puede tener un deseo aquí, un mal deseo allá. Y ese es el corazón del hombre. Y lo que hay en el corazón es algo que la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. Y lo que significa todo ese contexto es que no tiene remedio. Mientras nosotros estemos en esta carne siempre se inclinará hacia el mal. Hemos heredado nuestra naturaleza en nosotros, lo que se llama la carne o la concupiscencia, es una inclinación y es un mal que nos va a perseguir hasta que nos muramos. Y la única forma de vencer eso es con Cristo, pero ya vamos por allá. El tema es que eso está con nosotros, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra esencia y a nosotros nos corresponde hacer morir las obras de la carne. Pero en este camino, si usted pone, porque la gente dice, bueno, pero es que uno se vuelve humano en el camino. No, uno nace. Uno nace así. Si tú pones a dos bebés, uno enfrente del otro, y tú pones un juguete en el centro, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Y quién les enseñó a ellos la envidia y el pleito y la pelea y el yo y dame que uno nace? Y eso se llama, la Biblia lo llama la naturaleza pecaminosa o la carne. Uno nace con inclinaciones egoístas, egocéntricas y uno quiere lo que quiere. Y en algunos casos toma toda una vida tratar de superar esto. Pero lo cierto es que la Biblia es clara cuando deja dicho de que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos para ser salvos, para tener vida eterna? Creer en Cristo Jesús, aceptar el regalo de la salvación, y creer en Cristo implica lo que sigue a continuación. Porque una vez estando en Cristo, entonces Dios preparó para nosotros obras, dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, en resumen, la Biblia es clara dejando el concepto de que desde la era apostólica, los mismos apóstoles, el mismo San Pablo, declara y determina que nadie es bueno, que nadie puede jactarse de la salvación, que no hay ser humano alguno que pueda decir yo soy bueno, yo merezco la salvación. Todos necesitamos de Cristo, porque Cristo es la figura perfecta para la salvación, pues Él es el único sin pecado. De acuerdo a la predicación apostólica, a lo que se enseñó en la iglesia cristiana, incluso los
primeros siglos de la era cristiana, siempre se supo y siempre se entendió que Cristo es el único sin pecado. Entonces, como Cristo vino sin pecado y no cometió pecado alguno a lo largo de su vida, era el único que podía darnos salvación pagando el precio por la culpa de nuestros pecados. Entonces Él paga en la cruz el castigo que nosotros nos merecíamos. Cuando Él paga en la cruz el castigo que nosotros nos merecíamos, nos provee la posibilidad de tener vida eterna, porque con Dios no puedes estar si hay pecado. Si tienes pecado, no puedes tener vida eterna. Si tienes pecado, no puedes estar en el reino de los cielos. Es un reino perfecto, un reino donde hay justicia, donde no hay maldad, donde no hay enfermedad, donde no hay tráfico de influencias, donde no hay serruchadera de piso, ni políticos corruptos. Todo funciona como Dios dice y funciona de manera perfecta. Por eso no se permite el pecado. Así que si hemos pecado, no podemos tener vida eterna, a menos que alguien nos haya limpiado de nuestros pecados y se hace justicia, porque el castigo que merecía nuestros pecados se pagó, y lo pagó Cristo en la cruz. Así que Él nos da ese regalo pagando un precio muy, muy fuerte, y nos da el regalo de la vida eterna y lo recibimos. Entonces, teniendo nosotros vida eterna en Cristo Jesús, nosotros ahora, una vez que pertenecemos ante Cristo, necesitamos entender algunas diferencias. Y es la siguiente: antes de Cristo, ¿qué había antes de Cristo? Antes de Cristo estaba la ley. Dios había implantado la ley que vino por medio del profeta Moisés, entre esos los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es lo más famoso, lo que se enseña en la escuela, se enseña en religión, en todas partes: no matarás, no robarás, etc. Entonces, en los 10 mandamientos se establecen como las reglas del juego para poder vivir en sociedad, pero juntamente con la ley y con Moisés vienen una serie de cláusulas y de explicaciones y de situaciones, y qué pasa si matas por accidente a alguien, y qué pasa si aquí y allá. Todo eso se explica en la Torá, en los libros de Éxodo, Levítico, aún Deuteronomio, Números, estos libros en donde Dios nos indica una manera correcta de vivir en sociedad. Imagínense una sociedad en donde nadie codicia los bienes ajenos, en donde se honra a sus padres, a papá y a mamá, y se mantiene el respeto, en donde nadie roba, en donde especialmente los políticos no roban, se gobierna con justicia, donde la justicia siempre triunfa y no el más fuerte se sale con la suya. Imagínense una sociedad así por un momento, un país así por un momento. Entonces, el regalo de la ley es hermoso, porque era un regalo que Dios le da a los judíos para que ellos mostraran al mundo entero la mejor manera de vivir y cómo honrar y dar a conocer al único y verdadero Dios, porque las culturas eran politeístas y eran sociedades que era la ley del más fuerte. Entonces Dios le entrega esta ley a este pueblo y juntamente con la ley una serie de explicaciones. Sin embargo, cuando viene Cristo, en Cristo se cumple toda la ley. Cristo cumple la ley, y en Cristo se cumple toda la ley también, porque toda la ley de una forma u otra apuntaba a Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, muere en la cruz y resucita, y se levanta la iglesia como el pueblo de Dios ahora, porque es la iglesia a la que Dios entonces levanta para enseñar al mundo el camino, y el camino es Cristo. Entonces, habían algunas comunidades, algunas personas que, como los primeros cristianos eran judíos, ¿okay? Los primeros cristianos eran judíos, muchos de ellos no captaron muy bien el sacrificio que había hecho Cristo en la cruz y lo que eso implicaba. Y entonces seguían con las cargas y mucho de la ley
que ya se había cumplido en Cristo. Entonces Pablo hace esta llamada de atención en Gálatas capítulo 3, una llamada de atención extremadamente fuerte, y la vamos a leer. Dice, hay Gálatas tontos. Usted, imagínense que alguien venga, un predicador aquí y nos diga a todos, hay CCI tontos. Eso es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces Pablo le dice, Gálatas tontos, insensatos, dice otra versión. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron, nuevamente la palabra clave para la salvación, porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos de nuevo? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Y sigue diciendo en los versículos del 5 al 8, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Pablo pone en claro y en evidencia los desvíos que esta iglesia en particular, la de Galacia, los Gálatas, estaban teniendo. Eran errores a los que se estaban volviendo a someter en esclavitud, y Pablo les da una jalada de oreja bien fuerte que los llama tontos. Y comienza a demostrar y a explicar, y esto queda registrado en la palabra de Dios, que en Cristo no se trata de cumplir la ley, sino de pertenecer a Cristo y de estar en Cristo. Ahora, aquí puede surgir la pregunta, pero entonces quiere decir que si creo en Cristo y creo el mensaje de Cristo, ya puedo codiciar los bienes ajenos, puedo robar y puedo desobedecer la ley. Alguien pudiera pensar así, porque Pablo está diciendo, pero ya no seguimos la ley, estamos en Cristo. Entonces aquí viene la explicación de eso. Pero seguido a esto, para afianzar el tema de la fe, miren lo que sigue diciendo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Recuérdense que el ser justo ante los ojos de Dios para nosotros depende de estar en Cristo, porque es por Cristo y no por nuestras obras que Dios nos considera justos por la obra que Cristo hizo en la cruz. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, y aquí viene el tema, aquí entra la iglesia, los gentiles, los que no somos judíos. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. O sea, los que no somos judíos, porque en ese entonces pues Dios le había entregado la ley a los judíos, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y era con quienes Dios se quería dar a conocer al resto de las naciones del mundo. Los judíos rechazaron a Cristo, entran los gentiles, la iglesia, nosotros, y dice que las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su, ¿qué? Dígalo conmigo, de su fe. Nuevamente, entra en juego la fe, el creer en Cristo, el creer en Dios, en poner nuestra confianza en Dios. Y dice aquí, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¡Wow! ¡Qué duro! Vuelvo y repito. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios.
Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, el concepto lo repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Y si pues estuviéramos en una clase como los miércoles, que deberían venir los miércoles, por supuesto, quisiera verlos a todos aquí, los miércoles, donde profundizamos esto todavía mucho más, no solo este concepto aparece en Gálatas, aparece en Romanos, aparece en Corintios, aparece en Efesios, es un concepto que se repite y es tan importante cuando la palabra de Dios repite un mismo concepto y lo refuerza, porque es algo que trae libertad. Ahora, en español, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice que queda claro que nadie puede hacerse justo ante los ojos de Dios por tratar de cumplir la ley. Pero ¿cuántas veces en la iglesia nosotros nos las pasamos tratando de portarnos bien, entre comillas? Es más, en muchas iglesias hasta se persigue a la gente. Dice, ¿usted dónde estuvo el sábado? Lo llama el pastor. ¿Dónde estuvo el sábado en la noche? ¿Y qué estuvo haciendo? ¿Y cuántos litros de alcohol se tomó? ¿Y con quién andaba? ¿Y con quién parqueó? ¿Y quiénes son sus amigos? ¿Con quién chatea en WhatsApp? ¿A quién usted sigue en las redes sociales? Hay pastores con espíritu de policía y hay iglesias que son muy esclavizantes en ese sentido y persiguen a la gente y los ahorcan y los tienen así asfixiados y se vive un legalismo terrible. En donde, y en muchas iglesias funcionan con, la verdad es que no es que están mal intencionadas, están bien intencionadas, porque la idea es que quieren que la gente pues no caiga en pecado, pero están mal enfocados porque están cayendo en exactamente esto mismo. Si el enfoque es portarnos bien, es decir, yo no me emborracho, yo no bailo, y si bailo no bailo pegado, yo no fumo, yo no como hasta vomitar, etcétera, y todas las cosas, yo no soy mujeriego, yo etcétera, y todo por aquí y por allá. Cuando el enfoque es eso, y las iglesias se enfocan en eso, y lo habrán visto seguramente, porque también la agarran con las mujeres, que si se maquillan, que si no se maquillan, que se cortan el cabello, que el tamaño de la falda, que qué pantalones usan, que por aquí, por allá. Cuando caemos en este tipo de legalismos, estamos cayendo en el grave error de querer cumplir a Dios, querer agradar a Dios cumpliendo la ley. Y no funciona así. Es un enfoque equivocado y errado. Ahora, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que nos podemos portar mal. Cálmense, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Les prometo que vamos para allá. Lo primero que hay que tener en clarito es que con Dios no funciona el querer portarse bien, el querer cumplir la ley al pie de la letra. Con Dios funciona que te conectes con Él y vivas en el Espíritu. Voy a dejarlo ahí por ahora. Vamos a seguir entonces aquí. El camino de la fe, porque dice, a Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Versículo 12, muy importante. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Ahí está explicando. La fe es diferente a querer portarse bien. Hay diferencia, lo está explicando Pablo. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley que dice que es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. Nadie tiene vida por medio de la obediencia de la ley o por medio de tratar de portarse bien. Dice, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado.
Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Únicamente por creer en Jesucristo. No es tratar de portarme bien, no es tratar de complacer a Dios porque yo puedo agradar a Dios porque rezo 400 Padre Nuestros y 500 Ave Marías y vengo todos los domingos a la iglesia y ofrendo y diezmo. Ese no es el camino de la fe. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Es decir, la ley cumplió su objetivo con Cristo. Hasta ahí llegaba la ley. ¿Están conmigo, verdad? ¿Sí están conmigo? El que no está conmigo, levante la mano. No, okay. Iba a decir que me espera allá afuera, pero se lo explico con calma. La ley cumplió su propósito hasta que vino Cristo. ¿Cuál es el propósito? Oigan, trátense bien, no roben, no anden en adulterio, no anden con corrupción de falsos testimonios, honren a sus padres. Esa es la ley. ¿Ok? Ella tenía su propósito hasta Cristo. Hasta Cristo. Una vez que llegó Cristo, ya cumplió su propósito. El camino que Dios tiene ahora es la fe. Es el camino de la fe. Entonces, nos mantuvo en custodia protectora, la ley, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe, que es hacia donde Dios nos quiere llevar a todos. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¡Wow! Aquí hay mucho que comer. De hecho, les animo a que se lean Gálatas, todo el libro de Gálatas, porque si yo pongo aquí todos los textos relacionados, que es muchísimo, no alcanzo, pero para eso necesita usted comer, beber de la mesa de Dios, que Dios nos enseñe y que Dios nos vaya preparando y capacitando en su camino. Y venir los miércoles. Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Es como el tutor que va hasta primaria con tu hijo ahí, enseñándole matemáticas y todo, y de ahora en adelante ya es otra historia. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces ya van? ¿Cuántas veces van? En estos 2 capítulos que hemos leído. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Se rompen las barreras sociales, los estratos sociales, las razas, las clases sociales. Se rompe todo ante los ojos de Dios. Todos somos iguales. No hay hombre ni mujer. Todos somos iguales. No es que uno vale más que el otro. No es que los que tienen más plata valen más que los que tienen menos plata, o los que tienen más educación que las que menos educación, los que trabajan con cierto tipo de trabajo. No hay nada de eso ante los ojos de Dios. Todos somos uno en Cristo Jesús. Miren la unidad. Esta es la verdadera inclusión, no la inclusión torpe que se predica por ahí en las redes sociales. Dios nos hace unos y nos hace iguales. Ante Cristo, todos, si estamos en Cristo, somos uno en Cristo. Entonces, pero nuevamente insiste el camino de la fe versus el camino de portarse bien. Y entonces vamos a ir adentrándonos un poquito más en las profundidades de qué implica entonces este camino de la fe y qué implica creer en Cristo.
¿Qué implica creer en Cristo? Porque creer en Cristo desde la perspectiva bíblica no es una mera creencia. Ojo con esto. Creer en Cristo no es solo, bueno, sí, yo creo que Jesús murió y resucitó. Yo lo creo. Amén. Digo amén a eso. Eso no es creer. Es más, la Biblia advierte que los demonios también creen y tiemblan. O sea que el creer bíblico tiene una implicación mucho más poderosa, porque Jesús dijo varias cosas relacionadas con creer en Él. Habló de seguirle a Él. El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Creer en Cristo implica creer todo lo que Él dijo y hacer de lo que Él dijo tu vida y tu verdad, y que todos tus valores y todos tus principios giren alrededor de los valores y principios que Cristo nos da. Eso es creer en Él. Es más profundo. En otras palabras, puede resumirse entregarle la vida a Él. Porque por eso es que ahora Pablo equipara creer en Él, y lo vamos a ver en unos textos más adelante, con pertenecer a Él. Porque los conceptos los intercalan. Y lo que pasa también es que tenemos que entender que hay una barrera cultural que necesitamos superar. Porque los occidentales, culturalmente, podemos hacer una diferencia entre creer, podemos hacer una separación entre creer y comportarnos de una manera distinta. Pero van a ver que, y los orientales no, o sea, lo que tú crees está encaminado con lo que tú haces, es una misma cosa. Nosotros lo separamos, pero permítame poner un ejemplo que puedo ilustrarlo. Yo puedo creer en la gravedad y yo de repente agarro y salto de un edificio pretendiendo llegar al otro, y si hago eso, no estoy creyendo en la gravedad. ¿Me explico? O sea, cuando tú crees de verdad en algo, tu conducta se alinea a lo que tú crees. Nosotros tenemos ese problema, los occidentales. Creemos una cosa y nos portamos de una manera diferente. Ejemplo, ¿cuánta gente sabe y cree que fumar es malo, le da cáncer de pulmón, le daña el hígado, le daña el corazón? ¿Lo creen? Igual fuman. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos creen que tomar licor y emborracharse todos los fines de semana y desayunar? Yo conozco gente que desayuna con seco, imagínense. Misericordia. ¿Cuántos de ellos? Y tú les preguntas, ¿tú sabes que eso te daña el hígado? ¿Tú sabes que te va a una cirrosis de esa? Sí, yo sé. ¿Por qué no lo dejas? Pues tampoco sé, no sé. Entonces ahí hay una separación entre lo que crees y tu conducta. No funciona así con Cristo. Es decir, yo no puedo creer en Cristo y vivir como se me da mi regalada gana. Si yo creo en Cristo, creo todo lo que Él dice y sus valores y sus principios son los míos. Los adquiero como propios. Eso es creer en Cristo. Y mi vida le pertenece a Él. Y como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que es la fe. Porque cuando tienes fe, te entregas de lleno y confías 100% que aquel en quien estás poniendo tu fe es verdad, es verdadero. Y apuestas tu vida a eso. Hacia allá es donde nos lleva el apóstol Pablo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ahora es otro libro, estábamos en Gálatas, ahora estamos en Romanos. En Romanos repite el mismo concepto. Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios
gracias a que yo me porté bien y cumplí con la ley? No. Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, gracia, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Yo quiero que usted repita conmigo, relación con Dios. Dígalo de nuevo, relación con Dios. Dígaselo al que está al lado suyo, relación con Dios. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y diga conmigo, amigos de Dios. Usted sabe que Dios es su friend, en buen panameño. En buen panameño, Dios es su friend. Dios nos hizo sus amigos. O sea, yo no sé si usted está dimensionando la profundidad de esto, pero en los 3 años de caminar que Jesús tuvo con sus discípulos y les enseñó y convivió con ellos, les dio las palabras de vida eterna más maravillosas, les dio las mejores lecciones y enseñanzas de vida, estuvo con ellos en las buenas, en las malas. Ellos vieron cómo se condujo Cristo a lo largo y ancho de toda su vida, en cada aspecto de su vida, el varón perfecto como lo describe la Biblia. Y llegó el día en la que ya estaba por despedirse de ellos, porque venía la cruz. Y en esa última cena, Jesús les dice, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su amo. Ahora los llamaré mis amigos, porque a ustedes les he dado a conocer las riquezas y los secretos del reino. Son mis amigos. Usted sabe que el que Dios nos pueda llamar a nosotros amigos, tiene idea el honor y el privilegio. Hay gente que yo me acuerdo cuando uno estaba en la escuela, uno veía, y yo quisiera ser amigo de él. Yo quisiera ser amigo de ella, porque se ve que esa persona es cool. Bueno, usted tiene como amigo a la persona más extraordinaria que usted pueda encontrarse en todo el universo. Y Él nos llama amigos. Cristo mismo y los apóstoles también nos enseñaron que le podemos llamar Abba Padre, que significa papito. Dios establece con su iglesia lo que la ley jamás pudo hacer. Relación con Dios. Por eso le pedí que le dijera a su amigo, que estaba al lado, relación con Dios, amigo de Dios. Dios estableció con nosotros una comunión y una relación que usted necesita aprovechar. No es cualquier cosa. Y a veces ese amigo, que es el mejor amigo que usted pueda tener, el que mejor le puede ayudar, es al que menos tiempo le dedica. ¿Cómo así, friend? ¿Cómo así? Cuando le sobra tiempo, está muy enredado, muy ocupado, haciendo aquí y haciendo allá, pero ese amigo lo deja de último lugar. Y ese es el camino
de la fe. No se trata de que en tus esfuerzos te portes bien. No se trata de que en tus esfuerzos no peques o no pienses malos pensamientos. No se trata de eso. Se trata de que en comunión y en armonía con Dios permanezca, y eso te libra de todo pecado y te trae libertad y te trae salud y te trae sanidad y te trae paz y te trae fuerza para vencer los malos ratos, para atravesar la tormenta que sea que venga. Te da confianza en Dios, pero ese es el camino de la fe. El camino de la fe tiene que ver con que pases tiempo con Dios, con que te conectes con Él. Él es el que te quita todas esas cosas con las que tú lidias, de tu propio carácter, tus propias debilidades, tus arrastres, las cosas que no has superado, los dolores y las heridas. Es Él, en comunión y en armonía con Él. No busques en otro lugar, no lo busques en la ley, aunque sea bien intencionado y suene bonito querer portarse bien. No funciona, la carne no se convierte nunca. La carne siempre va a desear lo malo. Necesitas conectarte con Dios y permanecer en Él. Jesús habló: el que permanece en mí da fruto. El que permanece en mí. ¿En dónde estás permaneciendo tú? ¿Qué es lo que roba tu mente? ¿En dónde inviertes? Dice alguien por ahí, dijo que en donde tú inviertas tu tiempo y tu dinero, esas son tus prioridades. Tiempo y dinero. Si tuvieras que hacer un autoexamen, la mayor parte de tu tiempo, ¿en dónde está? Y la mayor parte de tu dinero, ¿en qué lo inviertes? ¿Usted sabe que usted puede invertir en el reino? ¿Cómo invierte en el reino? Ayuda a los demás. ¿Usted cree que toda la plata que usted gana es para usted? Eso no, hay mucho que no es para usted, hay mucho que Dios se la da para que usted se la dé a otro y ayude a otro. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Jesús lo prometió, es su palabra. Su palabra creó los cielos y la tierra, te sostiene con vida, sostiene el universo, el firmamento. ¿Tú crees que Dios no te puede sostener a ti también? Pero el problema es que nos enfocamos en nuestras propias necesidades y tratamos de resolver nosotros mismos nuestro día a día. Y Dios dice: no, soy yo primero. Yo primero. Si tú me pones a mí en primer lugar, yo me encargo de lo tuyo, de tus necesidades. Los pajaritos, mira, ni siquiera se trabajan y tienen comida, yo los alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? El camino de la fe es diferente a querer portarse bien. La iglesia tiene que dejar la mentalidad de querer portarse bien y tiene que enfocarse en Cristo. Miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 29. Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y ya explicamos lo que significa y lo implica creer en Él. Creer en Él es permanecer en Él. Es entregarse alma y cuerpo y vida a Él. Ahí es donde vas a vencer las debilidades. Ahí es donde vas a conquistar tus temores y tus miedos. Ahí es donde se mueren las ansiedades y se sanan los corazones y las heridas. En Cristo, permanece en Cristo. Él es la vida, Él es el camino. No es la iglesia, no es la religión, no es las obras, no es querer portarse bien, es estar en Él. Y dice la palabra de Dios, dice, mire esto, que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce el que quieras agradar a Dios y el que en efecto termines agradando a Dios. Una vez en Cristo, habiendo establecido que la fe es lo que nos salva,
No las obras, no querer portarse bien, no querer seguir con la ley. De hecho, Pablo regañó y tildó de tontos a los que querían hacerlo de esa manera. No es de esa manera, es en Cristo. Una vez en Cristo debemos alimentar el espíritu. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estás comiendo espiritualmente? Alimentas tu cuerpo todos los días, ¿verdad? ¿Acaso no necesitarás alimentar el espíritu todos los días también? No solo de pan, o sea, así como tú necesitas comer todos los días, tu espíritu también necesita comer todos los días. Por eso hay victorias que queremos y no tenemos. Por eso es que hay cosas que queremos lograr en Cristo y no las logramos. Y pasan los meses y pasan los años y seguimos estancados, tropezándonos con la misma piedra. ¿Por qué? Porque alimentamos el cuerpo, pero no alimentamos el espíritu. Y en nuestra frustración, torpemente, ¿qué queremos hacer? Portarnos bien. No es el camino de la fe. Yo no sé si me están siguiendo lo que estoy tratando de comunicar. No es el camino de la fe, mis queridos hermanos. No es el camino que Cristo trazó. Entonces necesitamos, estando ya en Cristo, alimentar el espíritu en primer lugar. En segundo lugar, hacer morir las obras de la carne. Eso solo se logra en la presencia de Dios. Eso solo se logra de rodillas. Dime una persona que tiene una semana, un mes sin orar y sin comer, y yo te voy a hablar que esa persona está en pecado 100% seguro. O aquí o allá o en algo. Y el pecado es normal. La única forma que lo puedes vencer es en la presencia de Dios, conectándote con Dios, permaneciendo en Dios, día tras día, día tras día, día tras día, tocando su puerta. Ahí está, ese es el tercer punto, permanecer en Él. Ahora, estando en Cristo hay una buena noticia para todos nosotros. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, yo les propongo a ustedes, memorícense por lo menos los 15 primeros versículos del capítulo 8 de Romanos. Miren lo que dice. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Levanten sus manos. Usted sabe que no hay condenación para ustedes. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Que lidiamos con el pecado? Sí. ¿Luchamos con cosas? Sí. Un buen panameño como dice que a veces se nos sale el cobre. Sí, a veces se nos sale. Pero no hay condenación. Es muy panameño hoy, Chuzo. CCI internacional va a tener que ser CCI Panamá nada más. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y viene nuevamente la comparación de la ley versus la fe. Ley versus fe. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, el camino de la fe. Y por supuesto, si seguimos al Espíritu y no a la naturaleza pecaminosa, olvídate de la ley.
agradamos a Dios. Porque es el Espíritu el que nos domina, el que controla nuestra mente. Y aquí viene la parte medular, el centro de todo, a donde quería llegar. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y aquí viene un tremendo autoexamen para todos, incluyéndome. La mayoría de tus pensamientos, ¿en dónde están? Tus sueños, tus anhelos más profundos, ¿cuáles son? Usted sabe que hay gente que, por ejemplo, la lujuria los domina y es lujuria día y noche y no salen de ahí y no paran de pensar en eso. Hay otros que la codicia los carcome día y noche. Y yo quiero la casa yo quiero tener un carro mejor que el que él tiene porque él se cree la gran cosa. Y los consume por dentro porque tiene un carro más bonito que el que él tiene. Y no viven en paz porque el otro tiene el trabajo que no tiene o la mujer o el marido que no tiene. Ella está casada. Yo no estoy casada. Yo soy más bonita que ella. ¿Dónde están tus deseos? ¿Dónde pasan tu mente la mayor parte del tiempo? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Y tiene mucho que ver con las necesidades y asuntos no resueltos. Odio, falta de perdón, gente que no ha perdonado. Y ese odio los consume por dentro, los enferma por dentro. No los pueden ni ver en pintura. Y se imaginan y viven imaginándose escenarios en los que le vaya mal a esa persona que odian. Y sueñan y cada vez que pueden tirar una puya se la tiran. Pasa entre parejas. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Y este versículo de memoria, por lo menos este de memoria. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Dígalo conmigo, por favor. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos quieren paz? ¿Usted sabe lo que es dormir tranquilo, sin deberle nada a nadie, en paz y disfrutar de su sueño? Hay gente que duerme y se despierta más cansado que la noche anterior. Hay gente que necesita pastillas para dormir. Los ansiolíticos hoy en día es una de las cosas que más se vende y las industrias farmacéuticas se han vuelto multimillonarias con los ansiolíticos. Usted sabe la cantidad de gente, la sarta de gente en buen panameño, hoy viene bien panameño, usted me disculpe, pero la sarta de gente que consigue medicamentos y ansiolíticos en el mercado negro porque no pueden conseguir, porque el doctor no les va a hacer una receta. Y de eso dependen. Y y cuando no las consiguen, esa noche es un infierno.
Y así está el mundo hoy. Pero Dios tiene un remedio. Y es que tú permitas que el Espíritu controle tu mente. Eso te lleva a la vida y a la paz. Mi hermano, cuando usted tiene vida, la vida que da el Espíritu, y usted tiene la paz que da el Espíritu, usted no tiene nada que pedirle a este mundo, no necesita de nada ni de nadie. ¿Cuántos me creen? Cuando usted tiene la vida y la paz que viene del Espíritu, usted no va a necesitar de nada ni de nadie. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el remedio de eso? Comunión con Dios. Permanecer en Cristo. Conectado con Cristo. Fallaste. El problema del pecado lo resolvió Jesús en la cruz hace tiempo. Confiesa, te arrepientes, te conectas con tu amigo del alma, tu pana, tu papito. Finalmente, guiados por el Espíritu, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, escúcheme bien, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. En otras versiones dicen la carne. Hacen morir las obras de la carne. Es lo mismo. Hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Pero cómo? ¿Con tu esfuerzo? No, mediante el poder del Espíritu. ¿Y cómo se activa el poder del Espíritu? Permaneciendo en Él, conectado con Él. Conectado con Él. ¿Cuántas veces torpemente yo he tratado de hacer las cosas bien sin conectarme con Dios? No funciona. No funciona, se lo aseguro. No funciona, no importa cuánto se esfuercen. Doesn't work. Pero si te conectas con Dios y permaneces en Él, ese Espíritu, Él mismo que levantó a Cristo de los muertos, que exhibió públicamente a todas las huestes del infierno y los avergonzó, ese mismo Espíritu que da vida, te dará la victoria. Mediante el poder del Espíritu hace morir las obras de las acciones pecaminosas. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanta tus manos y ponte de pie. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo quiero que en este momento usted le diga al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me rindo. Yo me rindo, ya, no más. Dejo mi agenda a un lado. Dejo mis propios intereses a un lado. Los rindo a ti, a tus pies. Me entrego a ti.
Dame de ese espíritu que da vida y paz. Dame de ese espíritu que me puede libertar. Me puede librar de mis temores, de mis miedos, de mis ansiedades, de mis preguntas, porque también hay preguntas. Usted sabe que todos tenemos preguntas. Y usted sabe que Dios no es que está muy interesado en contestar tus preguntas. Que a veces uno tiene sus dudas y uno quiere aclararlas. Dios dice, ¿sabes qué? Tú nada más necesitas de mi presencia. Conóceme. Se disiparán las dudas, las preguntas, los asuntos sin resolver. Solo necesitas reconectarte con Dios, hacer las paces con Él. Él las hizo contigo. Él resolvió el problema del pecado y le costó su sangre. Murió por ti para que ahora podamos estar en paz con Él. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Bendito Señor. Yo te pido por todos aquellos que están levantando sus manos en este momento y que quieren un toque de ti. Todos aquellos que quieren de tu espíritu, de tu vida y de tu paz. Te pido que les renueves, que transformes su mente, que piensen en las cosas que agradan al Espíritu y que sus mentes estén gobernadas por tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que ellos puedan entender que nada los podrá separar de tu amor. Que ellos puedan entender que tu gracia, tu favor, tu misericordia los seguirá cada día de sus vidas. Y que ellos pueden acudir con confianza al trono de la gracia, porque allí encontrarán siempre perdón y socorro, oportuno socorro. Bendice, Señor, a mis hermanos. Te ruego que construyas en todos y cada uno de nosotros el carácter para permanecer firmes y disciplinados en tu presencia cada día de nuestras vidas y no separarnos de ti y no dudar de ti. Canta conmigo esta canción. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Toca nuestras vidas, nuestras almas, sana los corazones y las heridas. Trae carácter, Señor. Transforma mentes y corazones. Necesita más de ti. Una vez, suavemente, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.